Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Visita a Israel del asesor para el proceso de paz estadounidense Jason Greenblatt. Trágico balance de 6 años de guerra en Siria. 15 grupos llaman a boicotear a Israel el día del partido contra la selección española de fútbol en Gijón. Erdogan dice que Alemania apoya al terrorismo tras posicionarse con Holanda en la crisis diplomática. Tras estos asuntos hablaremos con Raquel sobre la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que conversó durante 5 horas en Jerusalén con el asesor especial del presidente estadounidense Donald Trump para el proceso de paz, Jason Greenblatt, sobre las oportunidades para impulsar las negociaciones de paz entre Israel y sus vecinos y para intentar formular un enfoque coordinado entre ambos países sobre la cuestión de los asentamientos. El mes pasado, durante una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu, Trump instó a Israel a contenerse un poco con los asentamientos. Greenblatt dijo a Netanyahu que permitir el crecimiento de la economía palestina y mejorar la calidad de vida de los palestinos son importantes para Trump. El primer ministro respondió que está plenamente comprometido con ampliar la prosperidad para los palestinos y que percibe el asunto como un medio para reforzar las perspectivas de paz. Greenblatt se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas en un nuevo intento de reactivar las conversaciones de paz después de años de estancamiento tras la llamada telefónica de hace unos días en la que Trump invitó a Abbas a la Casa Blanca en un futuro cercano. Bueno, de momento no podemos hablar de nada concreto, solamente de maniobras como preparatorias de lo que se espera que en algún momento sea una propuesta, un encuentro que se pueda producir de forma directa entre israelíes y palestinos bajo, digamos, la bendición del gobierno de Estados Unidos o de alguna manera también suponemos que con los auspicios incluso de Rusia, con la cual pues, tanto Israel como los palestinos tienen buenas relaciones diplomáticas. Con lo cual todavía no se puede decir absolutamente nada de esto, pero sí que algo se está moviendo porque por algo Trump le ha pedido hace unas semanas a los israelíes que se contengan, no ha dicho que prohíban o que congelen, sino que se contengan un poco en el tema de los asentamientos, en lo que transmite una sensación de que está a punto de conseguir algún avance para lograr estas conversaciones de paz que durante años y decenios han estado condenadas al fracaso. Más de 321.000 personas han muerto en 6 años de conflicto en Siria, según las cifras publicadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuando se cumple el 6º aniversario del inicio de la guerra, el 15 de marzo de 2011. De estos, 96.000 son civiles y de ellos 17.000 menores y 11.000 mujeres. En el bando de los opositores al gobierno de Damasco, al menos 52.000 combatientes han perdido la vida en este tiempo, además de unos 2.600 desertores. En el ejército presidencial hubo un total de 114.000 bajas, 61.000 de tropas regulares, 45.000 milicianos progubernamentales sirios, 1.421 miembros del grupo chií libanés Hezbollah y 6.862 combatientes chiíes de otras nacionalidades. Además, al menos hubo 2 millones de heridos y 12 millones de refugiados y desplazados internos. No se descarta que el número de muertos sea superior, además de los muertos por tortura, los secuestrados por Daesh o los desaparecidos. Sí, esto es como cuando hay una noticia de un terremoto y al principio se dicen hay 15 muertos y después las cifras van ascendiendo con el paso de las horas. Este informe, aunque trata de ser lo más objetivo posible,
pues solamente estas 321.000 personas muertas son los que están reconocidos como muertos, que tienen identificación y que hasta se sabe dónde han muerto o dónde están enterrados. Las cifras son mayores y pueden ser mucho mayores. Yo calculo, y no tengo ninguna digamos, base científica para aseverarlo, pero sumando las cantidades que dan esta propia organización sobre otros posibles muertos por tortura, por secuestrados por Daesh, los desaparecidos, etcétera, etcétera, la cifra se dispara por encima del 500.000 de personas. Y estamos hablando de un solo país, de Siria. No estamos hablando de esto, si lo pusiéramos en el contexto de una guerra mundial, como la Segunda Guerra Mundial, pues el tema de cómo está afectando a la población en Siria, el impacto es incluso mayor que el que pudo tener esta guerra para Rusia o para Alemania, la Segunda Guerra Mundial, o para Japón o para Estados Unidos, cualquiera de los países que estuvieran en contienda, porque estamos hablando de alrededor de 500.000 de muertos, 2 millones de heridos, 12 millones de desplazados. Es que son cifras astronómicas. No estamos hablando de un país enorme como Rusia, ni siquiera como Alemania, aunque tenga unas dimensiones mucho menores, ¿no? Siria es un país que era mucho menor y que su destino ha estado, desgraciadamente, como el de tantos países y pueblos árabes, en manos de líderes terribles como este señor Bashar el-Assad, que les ha llevado, y yo no estoy defendiendo evidentemente a los que se oponen a Bashar al-Assad, que entre ellos está el grupo Daesh y otras milicias que rondan por la zona, que no son mejores que él, pero este hombre, tal como ha manejado las cosas, ha condenado a su país a una práctica desaparición, porque cuanto se pueda poner algún punto y aparte o punto y seguido en esta sangría, pues el resultado va a ser terrible y el país va a quedar desmembrado seguramente en 2 o 3, uno de mayoría suní, otro de mayoría chiita, o los kurdos en el norte. Esto no va a llevar sino al destrozo total de ese país y seguramente de otros países de la zona como Irak. Un total de 15 colectivos de Gijón se han unido para poner en marcha un tipo de boicot al partido España-Israel que se celebrará el próximo día 24 en el estadio del Molinón de la ciudad. Así lo han anunciado en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón los portavoces de la plataforma Tarjeta Roja a Israel, que han convocado una manifestación para el mismo día 24 con una pancarta en la cabecera que equipara al apartheid de Sudáfrica con la situación en Palestina. Los organizadores han declarado: no admitiremos ningún acto racista antijudío ni fascista, y si lo hacen serán otros señores, nosotros no, ya que dicen desmarcarse de cualquier insulto, acto o actitud de carácter violento, xenófobo, racista o fascista, o que muestre desprecio contra la dignidad de todas las personas, dijeron también. Para la plataforma, la selección de fútbol visitante es corresponsable de las violaciones que se hacen a los derechos humanos. Esta plataforma dicen que no admitirá ningún acto racista, antijudío ni fascista, y yo tengo las explicaciones, porque ellos ya se encargan de hacerlo. No quieren competencia y no quieren que de pronto venga un grupo de neonazis que asuma absolutamente las mismas consignas, absolutamente las mismas actitudes. La única diferencia que puede haber es en el uso violento de las manifestaciones, que suele ser, patrimonio más habitual de los grupos neonazis. Aunque unos neonazis gritando y haciendo la señal del brazo en alto, hablando mal y insultando a los judíos, pues realmente va a ser sería muy difícil de diferenciarlo de otros que en vez del brazo en alto, pues mantienen el puño en alto, o que en vez de hablar de la peste del mundo que son los judíos, dicen que la peste del mundo son los israelíes. Y encima
lo hacen desde un punto de vista que es ilegal y antidemocrático. Y te lo explico. Porque esta oposición, este boicot, se ha tratado de organizar desde el propio ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Pues que los servicios legales han revisado y han dictaminado, los asesores legales del Ayuntamiento de Gijón, que esto que se había aprobado, este boicot a Israel en general y a cualquier cosa que tenga que ver con Israel a través de un lema, algo así como no al apartheid israelí, pues no solamente era ilegal, sino que era anticonstitucional y que afectaba a los propios principios de la Carta Magna Española, a los propios derechos a la no discriminación en base al origen de las personas. O sea, ¿por qué vas a despreciar o negarle la entrada o, por ejemplo, a un partido de fútbol? ¿Por qué, en base a qué principio humano vas a negarle la entrada a un equipo de fútbol, haciéndole responsables a ellos, corresponsables de lo que hace su gobierno? Y que en este caso también no es lo que ellos dicen que hace el gobierno, pero ¿desde cuándo el equipo de fútbol, la selección de Corea del Norte, tiene la responsabilidad de los misiles balísticos que tira su dictador? ¿Desde cuándo los jugadores de la selección de Arabia Saudí, que participaron, por ejemplo, en los mundiales, son responsables de la violencia machista que se ejerce en su país, que no dejan conducir a las mujeres? ¿Desde cuándo los jugadores de la selección iraní, que también estuvieron en el último mundial de fútbol, son responsables de que se cuelguen a los homosexuales en el régimen de los ayatolás? Porque eso que están haciendo no solamente que es injusto, que va contra los derechos humanos, sino que es un acto racista, antijudío y fascista, que es exactamente lo que ellos dicen que no son. Pero la gente no se define por lo que dicen que son o no son, sino que se definen por sus actos. Y esta plataforma está condenada al fracaso no social, porque eso ya se verá a ver qué poder de convocatoria tienen o no en una ciudad como Gijón, pero están condenados al fracaso moral porque su propuesta ha fracasado en las leyes democráticas que le han impedido llevar a cabo esa acción, y ahora pues lo pretenden hacer en la calle, haciendo llamamientos a una especie de nueva demostración de la voluntad del pueblo, cuando la representación de la voluntad del pueblo, que son los que han sido elegidos para gobernar esa ciudad de Gijón, han dicho que esto no se puede hacer. Que esto no se puede hacer, entre otras cosas, porque, por ejemplo, esta ciudad se ofreció a la Federación Española de Fútbol con mucho entusiasmo para que se celebrase allí un partido de la selección. Y ahora le ha tocado la China, como quien dice. Le ha tocado la China, que es jugar España contra Israel. Y esto en cualquier otra ciudad de España no hubiera pasado nada. Pero ellos que enarbolaban la bandera de que aquí no va a entrar ni un solo israelí, de pronto van a decir, ¿qué pasa? Vamos a tener que renunciar a ser la sede de este partido de la selección que siempre quisimos tener. Pues hubo fuerzas políticas que se lo pensaron dos veces y se dieron cuenta de, voy a utilizar un término quizás demasiado científico, de la gilipollez que estaban haciendo con esa declaración, que no va a ninguna parte, que es inaplicable, pero que lo peor de todo, es injusta, es discriminatoria, es racista y en el fondo es también fascista. Terminamos las noticias hablando del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Acusó el lunes a la canciller alemana Angela Merkel de apoyar a terroristas en medio de una escalada de tensión entre Ankara y varios países de la Unión Europea que rechazaron acoger mítines de ministros turcos. Previamente, Merkel expresó su total apoyo a Holanda en la crisis abierta por Turquía ante la negativa de ese país de permitir actos electorales de ministros turcos en su territorio. La canciller criticó con dureza la asociación que hizo Erdogan entre Holanda con el nacionalsocialismo y el fascismo, similar a la que hizo días antes respecto a Alemania y que rechazó unánimemente la clase política. También hubo declaraciones de condena a las palabras de Erdogan por parte de la portavoz de la Comisión Europea, así como de su amenaza de revisar el acuerdo migratorio. Incluso el secretario general de la OTAN hizo un llamamiento al respeto mutuo.
Sí, ya ayer hablábamos de esta crisis diplomática, porque Holanda le dijo a un par de ministros turcos que venían a hacer campaña para su referéndum en su país que esto alteraba el orden y que no les dejaba entrar. Luego también reaccionaron de forma similar Dinamarca. Y lo primero que dijo Erdogan, el gran adalid de la democracia en el mundo, es de que Angela Merkel estaba actuando como una nazi. Y después se lo dijo también a los holandeses. Todo el mundo son nazis para Erdogan, que es el representante de la democracia en este mundo. El hombre que ha organizado un autogolpe de Estado el año pasado, el hombre que está purgando no solamente a sus enemigos políticos entre la clase política, entre los militares, sino incluso y entre la prensa, sino también entre los maestros y entre cualquier persona que en el futuro alguna vez en la vida pueda llegar a disentir de lo que va a ser el monocolor de su nuevo imperio otomano, que ahora intenta consolidar a través de este referéndum. Pues mira tú por dónde, no solamente que esto le ha salido mal a Erdogan, que no le han hecho caso, sino que es uno de los primeros ejemplos de los últimos tiempos que la Unión Europea ha cerrado filas en torno a un tema de principios políticos. Han cerrado fila en torno a también Merkel, también Holanda, también Dinamarca y también otros países que le han parado el carro. Y es más, me alegro mucho porque en estas próximas horas habrá elecciones en Holanda, donde las encuestas daban por casi seguro la victoria de la ultraderecha. ¿Por qué iba a ganar la ultraderecha en Holanda? Igual que ha subido en Inglaterra o en Estados Unidos o en otros países del mundo. Por la inacción y la falta de coherencia para no ofender que estaban teniendo los dirigentes de Europa en los últimos tiempos. Y a raíz de que el primer ministro holandés se puso firme en este tema y dijo, aquí no van a venir a hacer esto, pues resulta que igual la extrema derecha no va a ganar en Holanda y va a ganar uno de los partidos que está ahora gobernando de las democracias consolidadas, partidos consolidados de la democracia de centro derecha, centro izquierda, da igual. Pero la única manera de frenar a la extrema derecha en Europa no es con declaraciones de la extrema izquierda, sino con que los partidos políticos tradicionales y democráticos defiendan sus principios con vehemencia y con la firmeza que los ha caracterizado, por ejemplo, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y que se establecieron unos principios morales que eran insalvables entonces. Ahora es el momento de ponerse firmes y eso no implica adquirir un modelo autoritario de gobierno, todo el contrario, es lo que la gente les está pidiendo a sus gobernantes, que ante determinadas actitudes totalmente chulescas como la de Turquía, que se viene a hacer campaña electoral en otros países, algo que va en contra de la lógica, pues decirle, pararles el carro y decirle, no, señores, y da igual, y esto lo mencionábamos también ayer, que nos vengan ahora a chantajear con la crisis migratoria para la cual Erdogan está recibiendo millones y miles de millones de euros de la Unión Europea para tratar de frenar esta crisis humanitaria. Él está chantajeando y haciendo chantaje con la vida y con la muerte probable de todos estos refugiados de la guerra de Siria, de la que hablábamos antes, 6 años que llevan, y los utiliza como carnaza y como cebo para pescar ayudas y para establecerse y recibir este San Benito de líder democrático cuando en realidad es un dictador de poca monta y que ha conseguido doblegar a su país, pero que no debe y nunca va a lograr doblegar a lo que es el espíritu de los otros países de Europa que tienen que resistirse, no desde la extrema derecha ni de izquierda, sino ante su propia dignidad, ante su propia cultura, ante su propia cultura democrática especialmente. No se puede dejar que alguien venga a atropellar como atropelló a sus enemigos políticos en el interior de su país. No se puede permitir, Europa,
ser conquistada por los otomanos, no por los otomanos históricos, sino por estos revisionistas de la historia que quieren colocarse otra vez al frente de una especie de sultanato moderno, que ellos incluso se dan el lujo de insultar a los demás diciendo que Alemania apoya a los terroristas, cuando las oficinas de Daesh están en Ankara y en Estambul. Las oficinas donde se han entrado todos los terroristas que tienen miedo en Europa que retornen, han entrado a Siria a través de la frontera turca. Él es el que ha apoyado a los terroristas y ahora vende al mejor postor el oponerse a ellos. Esto es increíble y la verdad que en lo único que levanta un poco el ánimo es decir, hay una alternativa. Hay una alternativa. Europa no tiene por qué caer en la desesperación de las extremas derechas o las extremas izquierdas si los partidos tradicionales se muestran firmes como lo han sido Holanda y ahora también Dinamarca y Alemania. Pues estas han sido las noticias. Gracias, Jorge. Ahora regresamos con Raquel y con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, y vamos a ver qué nos depara hoy la agenda, porque nos traes temas nuevos o nos traes algo que ya hemos hablado. En principio es todo nuevo. Bueno, tiene que ver con cosas que tratamos siempre en Radio Sefarad, como la Shoah o la ley de nacionalidad para los judíos que puedan acreditar su ascendencia española, o Elías Canetti, nuestro premio Nobel. Estupendo. Así que empiezo, si te parece, con ese premio que ha recibido el ministro de Justicia, Rafael Català. Ha sido reconocido por la comunidad judía de Melilla, ha recibido el premio Mengimel, concedido por esta asociación por su labor, su interés a la hora de otorgar la nacionalidad española a los descendientes de judíos expulsados en 1492 por los Reyes Católicos. Al recoger la placa de reconocimiento, el ministro Català destacó que esta ley es una de las más importantes de los últimos años por su contenido simbólico, ya que representa la restauración histórica de una deuda de hace 5 siglos con el pueblo judío y los sefardíes en particular. Continuó el ministro diciendo que la expulsión marcó negativamente la historia de España por la pérdida de talento, de capacidad y de afecto hasta este pueblo y de la nacionalidad española que nunca se debió perder. Agradeció este gesto de reencuentro con Sefarad, la tierra que la tradición judicial identifica con España, tras recibir el galardón de manos del presidente de la Asociación Mengimel de Melilla, nuestro querido Mordejai Warnitz. Muy bien, pues felicidades desde aquí, desde Radio Sefarad. Y ahora hablamos de iba a decir un descubrimiento, pero es mejor comentar que es una ratificación de algo que se venía, una confirmación de algo que se venía sospechando. Y es que primero investigó la agencia Associated Press, fue la que sacó a la luz el siniestro pasado de un carpintero de Minnesota de 98 años que finalmente ha sido identificado como un antiguo y sanguinario comandante nazi. Han sido las autoridades polacas las que reclaman ahora la extradición de este hombre, de Karkok, que así se apellida. Según recoge el diario El País, hace 4 años que Karkok fue identificado por la agencia de noticias como un comandante de la Legión de Autodefensa Ucrania, un grupo paramilitar que pasó a pertenecer a las SS, ya saben, el cuerpo de ejército más cruel y fanático de Hitler. Ahora es la Fiscalía polaca la que está al 100% segura de que este carpintero, que ha pasado desapercibido durante casi 70 años, es el responsable de las matanzas que ocurrieron en la Legión Polaca de Lublin durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que va a solicitar, como les decimos, su extradición para que sea juzgado a sus 98 años. De los muchos crímenes que se sospecha que cometió al mando de sus tropas, solo quedaron testigos de la matanza del pueblo de Chaniov, que fue represaliado supuestamente por Karkok y sus soldados, y donde murieron 44 civiles en un solo día, entre ellos muchos niños, además de ser arrasado por el fuego provocado por los criminales. El comandante desapareció, Karkok,
huyó en los últimos días del conflicto y pidió asilo en Estados Unidos en 1949, negando cualquier vinculación con el ejército o con la guerra. Y ahora, bueno, le han descubierto y esperemos que se haga justicia. Bueno, pues estaremos atentos a ese juicio tras la extraditación. ¿Con qué continuamos la agenda? Con un libro. ¿Un libro? Un libro de Elias Canetti que publica Galaxia Gutenberg. El libro sobre la muerte. Sobre él dijo Canetti: el libro sobre la muerte continúa siendo mi verdadero libro. ¿Lo escribiré por fin de un tirón? Eso se preguntaba el premio Nobel. Este libro fue uno de los proyectos que Canetti acarició durante toda su vida y que finalmente nunca logró escribir. Pero sí contamos con sus innumerables apuntes, donde sin duda se encuentra el rastro más marcado de lo que quería contar en este libro. En el que publica Galaxia Gutenberg se reúnen por primera vez, ordenados cronológicamente, de 1942 a 1994. Casi nada, ¿eh? Toda una vida. Los apuntes de Canetti sobre la muerte, tanto los publicados como los inéditos, que suman más de una tercera parte. De todos ellos se desprende el contorno más completo del libro que Canetti proyectó durante décadas y sobre el que escribió lo que les he leído antes. El libro sobre la muerte continúa siendo mi verdadero libro. ¿Lo escribiré por fin de un tirón? Bueno, pues no tenemos el texto de Canetti propiamente dicho, pero sí estos apuntes que nos permiten ver que es un conjunto de reflexiones en los que se repiten temas como el hombre que mata, la supervivencia del difunto en la memoria del superviviente, la muerte en los mitos y en los momentos ejemplares de la historia, la muerte y los animales, la muerte en el discurso de escritores y filósofos, en fin, una serie de reflexiones, de experiencias privadas y personales que ahora nos llegan gracias a el libro sobre la muerte que publica Galaxia Gutenberg. Bueno, pues también muy interesantes esos apuntes, porque aunque no tengamos el texto del propio autor, pues por lo menos podremos hacer la composición personal. Cada uno podrá crear su propio libro a raíz de esos apuntes. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana, Alex. Hasta mañana.